pasaba en esta iglesia es que no había necesidad de un estudio bíblico y le ponían el ejemplo de Felipe y el eunuco. Solo le predicó la palabra del Señor. Puede hacer. Pero ninguno de nosotros es Felipe. Un hombre con el Espíritu de Dios, dice la Biblia. Amén. Entonces, creo una fe verdadera tiene que estar basada en la palabra de Dios. No estoy negando que todos tengamos experiencia sobrenatural, como le dicen muchos. Yo le decía a Mario, el que compone las cosas, recuerden que él tenía cáncer en la garganta, el hombre está sano. Pero le digo yo, si usted le dice a los líderes de su iglesia, que la mayoría son estudiosos de la Biblia, y usted le cuenta eso, no le van a creer, porque no han tenido una experiencia. Amén. Yo recuerdo que yo llegué allí una vez y estaba predicando sobre que la misericordia de Dios está más arriba que la justicia de Dios. Y en cuanto me bajé, y yo pienso que dejé los puntos bien claros, y se me hizo una fila preguntándome por qué decía eso. Entonces le digo yo, ¿qué merecía David? Si la justicia de Dios hubiera experimentado en David, ¿qué hubiese pasado? David hubiera sido muerto. Pero la misericordia de Dios lo dejó vivo. Y dice uno de ellos, no, lo que pasa, pastor, es que ellos se enfracan en el estudio, pero no han tenido una mente amplia. Yo recuerdo que cuando yo fui a estudiar teología, los profesores decían, si usted no tiene una experiencia, si usted no ora, si usted no tiene por lo menos unos 30 minutos de oración con el Señor, usted se puede aprender toda la biblioteca, la mejor biblioteca en teología, en toda Centroamérica, que es la del Seminario Teológico Bautista. Usted se puede aprender todos esos libros, pero no es nadie. Amén. Gloria al Señor. A veces nosotros, hermanos, pensamos también en ese sentido. La palabra del Señor hay que vivirla. Hay mucha gente que se sabe la Biblia, si usted quiere, de memoria, pero no vive lo que dice la Biblia. Aquel que cree en Dios tiene que leer la Biblia. Y tiene dos casos ahí. La fe se eleva porque conoce más a profundo a quien ama. Y en segundo lugar, esta persona tiene una sabiduría divina porque parte de la Biblia. Amén. Entonces, el propósito de estarle dando este estudio que hoy empezamos es para que usted tenga un estudio sistemático de las Escrituras y para que usted, su fe, comience a crecer. Amén. Lo que pasa es que nosotros decimos que la fe va a crecer a través de las tribulaciones, es cierto. La fe va a crecer a través del sufrimiento, pero la fe crece más cuando usted y yo estudiemos más la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice, muchos de los corintios, oyendo y creyendo, eran bautizados. Dios escogió a los gentiles para que oyesen la palabra del Evangelio. Dice 1 Corintios 15:11, así predicamos y así habemos creído. La semilla en la parábola del sembrador es la palabra de Dios, mientras que en la mostaza es la fe. Se fija que eso va junto. La palabra de Dios va unida a la fe. ¿Qué es lo que decía el sembrador? Que sembró la semilla en cierto lugar, estaba hablando de la palabra de Dios. Y después dice Jesús, si tuviera fe como un grano de mostaza, yo diría a este allá. Amén. Entonces, una de las cosas que usted tiene que entender y creer en la existencia de Dios es que la palabra de Dios tiene que ir unida a la fe. ¿De dónde viene la fe? El oír ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Son buenos los testimonios porque ahí te ayuda un poquito a crecer de los milagros que ha hecho en nuestra vida el Señor. Es bueno en las circunstancias, Dios nos pone circunstancias para aumentarnos la fe,
Pero no nos olvidemos de